Psicoflix, episodio 215. Bienvenidos a Psicoflix, un espacio de psicólogos para psicólogos, un podcast donde entre todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos emitiendo nuestro episodio número 215 en el que vamos a hablar de las relaciones de riesgo y la ética en psicoterapia. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros y acceder a todo el contenido exclusivo para suscriptores. Bueno, bienvenidos al podcast, muchas gracias por estar aquí, yo soy Ye. Hace unos días, Darío, que estábamos en Madrid y me preguntaban si teníamos esta entradilla grabada o si la hacemos cada vez que emitimos un episodio. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, te voy a empezar a interrumpir, ¿no? En mitad de la cabecera para que la gente le quede claro. Igual que nos decían, ¿no? Oye, qué raro esto de poneros cara a las voces. Y bueno, no somos inteligencias artificiales. Por ahora, a veces no somos ni inteligencia, ya te digo yo. Bueno, sí que tenemos una persona muy inteligente y además con la que disfrutamos mucho también en Madrid. El día 13 de julio tenemos una sesión clínica en abierto, gratuita, con Eparquio Delgado. Podéis ir a psicoflix.com, también dejaremos, bueno, si vais a las notas del programa, estéis en Spotify, en iTunes o en donde sea, podéis redirigiros ahí, ¿no? Será una invitación que mandaremos a toda la gente que esté dentro de la newsletter. Así que nada, empezamos así el verano, pero además con un tema, yo decía yo, ¿no? Que el episodio de hoy podía calentarse y creo que debe calentarse, ¿no? Porque hay muchas ambigüedades, bueno, ambigüedades no tanto, pero sí incertidumbres que a veces tenemos que aterrizar. ¿Quién tenemos por aquí? Pues mira, siempre hablamos de ser mejores profesionales de la psicología y hoy por aquí tenemos a una persona que nos va a ayudar a eso. Él es Joaquín Pastor Morales, es doctor en psicología, facultativo especialista en psicología clínica en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla, es vocal de la Junta de la Sociedad Española de Psicología Clínica, antiguamente AMPIR, y es autor del manual Ética Profesional en Salud Mental. Bienvenido, Joaquín. Bienvenido. Muchísimas gracias a ambos por tan generosa presentación y tan generosa invitación. Bueno, muchas gracias a ti, Joaquín. Estábamos hablando, ¿no? Antes de micros que hacía mucho que terminábamos, que grabamos el episodio 50 y algo era, ¿no? Y que estábamos justo ahí confinados, ha llovido bastante, pero como a ti no te hice esta pregunta en su momento, te la hago ahora. ¿Cómo es tu agenda? ¿Cómo te organizas? ¿Cómo es tu día a día? De lunes a viernes e incluso, ¿por qué no?, algún plan que haga los fines de semana. Bueno, pues además de trabajar en el contexto público, en el ámbito público, dedico tiempo a la Sociedad Española de Psicología Clínica, dedico tiempo fundamentalmente a reflexionar en torno a cómo proceder para que la psicología en general tenga una incursión plena en lo público. Escribo alguna cosa, últimamente estoy escribiendo algo más, algún artículo más, algún capítulo de libro más, quizá me estoy orientando en los últimos tiempos también hacia eso. Y bueno, yo soy persona de contextos tranquilos, me gusta pasear, me gusta la historia, me gustan las ciudades hermosas como la mía, también como Málaga, como todas las de Andalucía y muchas de España. Hace pocos días estuve en Segovia y la disfruté muchísimo. Y bueno, fundamentalmente estar en grupos reducidos de personas y disfrutar con amigos, claro que sí. Bueno, estamos en tu equipo, compartimos todas esas características. Y Joaquín, pues este tema que vamos a hablar hoy es muy importante y a veces pues no se le da la importancia que merece. ¿Y de qué manera para ti este tema ha empezado a cobrar relevancia? Porque últimamente sí que has estado dedicándole tiempo, ¿no?, a investigar o a reflexionar sobre la relación terapéutica y los problemas éticos que conlleva, ¿no? ¿Cómo empieza para ti esto? Realmente yo soy un apasionado de la psicoterapia. Es lo que me interesa, es lo que me gusta, y dentro de la ética profesional lo que más me satisface estudiar y reflexionar es la ética de la relación y de la intervención. Realmente cuando estudiamos, leemos a gente tan importante como Norcross o como a nuestro amigo Alberto Jimeno, yo creo que al final hay un paralelismo, o si no un paralelismo, una proximidad importante
con los principios éticos deontológicos. No hay nada que diga Alberto que no coincida con, o que Alberto digo Norcross, que no coincida con los principios éticos deontológicos. O sea, es muy importante tener en cuenta porque quizá en esas directrices, y no solamente en las directrices, sino en la reflexión en torno al otro polo de la relación, en relación a la reflexión en torno a la persona, ahí vamos a hallar muchas nociones, muchas ideas para poder vehiculizar intervenciones incluso basadas en la evidencia, ¿no? Que es un concepto de integración y de convivencia que favorece que reflexionemos en torno a la persona, en torno a su contexto y en torno a sus preferencias. Pues ya que lo dices, te pregunto, ¿no? ¿Son éticos los tratamientos sin apoyo empírico? Fíjate que hay un texto, probablemente haya más, ¿no? Pero yo conozco un texto de una psiquiatra en este caso, que se pregunta si son éticos la psiquiatría basada en la evidencia. Yo preferiría contestarte así son éticos los tratamientos con apoyo empírico, fíjate. Porque verá, te decía hace un momento que la práctica basada en la evidencia, a mi juicio, es un concepto que permite la convivencia y la integración. No me parece un concepto en absoluto excluyente. El problema, a mi juicio, radicaría en esa confusión que a veces mantienen algunos profesionales, que siguen manteniendo algunos profesionales jóvenes y no tan jóvenes, entre la práctica basada en la evidencia y el tratamiento con apoyo empírico. Porque claro, el tratamiento con apoyo empírico sabemos que privilegia el modelo médico frente a la formulación psicológica del caso, o lo que es lo mismo, privilegia lo grupal sobre lo individual. Por no hablar ya de que sabemos que existen otras formas de valorar la eficacia de las intervenciones. Entonces, ¿cuál es nuestro punto de partida? ¿El diagnóstico o la formulación psicológica? Hablabais el otro día con Alejandro, que escuché ese capítulo, sobre el diagnóstico. Y claro, el diagnóstico al final es qué le pasa a la persona. ¿Qué le pasa? Ya nos lo cuenta el usuario, el consultante, ya nos dice qué le ocurre. Nosotros luego lo traducimos a un lenguaje psicopatológico. Y en lugar de decir el usuario nos puede decir que se come mucho la cabeza y nosotros ponemos expectación aprensiva y negativa. Vale, muy bien, pero eso es lo mismo, ¿no? Estamos diciendo el qué. Pero la formulación psicológica del caso nos remite a por qué le ocurre lo que le ocurre. Porque los trastornos psicológicos son enormemente complejos y se van a caracterizar por la diferencia en su presentación, pero además por la diferencia en cuanto a que vamos a tener personas con biografías absolutamente diferentes, en valoraciones respecto de lo que les ocurre absolutamente distintas, en narrativas respecto de sí, de su vida y de sus roles desarrollados diferentes. Es decir, utilizar o aplicar el mismo tratamiento para distintas personas o para distintos consultantes en función de un diagnóstico clínico, a mi juicio, puede ser una práctica que, aunque no merezca reproche deontológico desde la perspectiva de una instrucción desarrollada en una comisión deontológica, desde luego sí sería, insisto, a mi juicio, una práctica absolutamente inadecuada y desde mi punto de vista, insisto otra vez, claramente poco ética. Claro, al hilo de esto que comentas, Joaquín, Alberto nos lanzaba también una pregunta por Twitter y era que si es ético usar un enfoque de terapia que haya evidenciado ser eficaz, pero cuyos presupuestos teóricos pues no han sido demostrados. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo cuando leí esa pregunta en Twitter, la verdad, pensé en el MDR. Sí. No sé si pensasteis también en lo mismo. Sí, es que era el elefante en la habitación. Efectivamente, o sea, a ver, ciertamente MDR es una terapia con apoyo empírico, es un tratamiento con apoyo empírico, ¿vale? Digo un poco lo mismo, evidentemente, probablemente, si se diera la circunstancia de que una comisión deontológica tuviera que instruir un procedimiento en el que alguien hubiese denunciado a un colegiado por utilizar esta técnica, probablemente la conclusión sería
pues archivar esta denuncia. Pero claro, resulta que Shapiro ya anticipó cuando desarrolló su teoría, bueno, pues que iba a haber reacciones, o sea, iba a haber mucha controversia con relación a su técnica, porque tenía difícil enmarque, encuadre en los modelos teóricos. Fijaros que está ahí dentro, yo no sé muy bien por qué, dentro de los procedimientos cognitivos conductuales, pero realmente es una técnica cuyos principios teóricos, experimentales, epistemológicos incluso, yo creo que adolecen de cierto rigor. No obstante, tengo que decir que yo no tengo formación en MDR. Entonces quiero también ser respetuoso con una técnica que no conozco en profundidad, porque también ocurre, o nos ha ocurrido a todos, ¿no? Que a veces hemos escuchado a personas hablar de ciertos procedimientos, ciertas orientaciones de las que no tenían mucha formación y sin embargo tienen la osadía de producirse muy despreciativamente hacia ciertos modelos. Yo no tengo formación en MDR y con el tiempo dirá, el tiempo colocará la técnica en el sitio que le corresponda. Si carece de rigor en sus bases teóricas, probablemente pues deje de, o eso espero, deje de usarse. Claro, es que si no podemos acabar en esto de todo vale, ¿no? Y en psicoterapia parece que si no tienes muy claro tu marco teórico, puedes empezar a matar moscas a cañonazos. Y quería entrar un poco en esto, ¿no? Por ejemplo, cuando se empiezan a utilizar técnicas que son aparentemente poco convencionales, aunque pueda estar, vamos a decir, soportada, ¿no? Dentro de tu marco teórico, pero que si se ve desde fuera, podríamos decir que sobrepasa ciertos límites que incluso socialmente puedan estar aceptados. A ver, está claro que los profesionales aspiramos, bueno, está claro, en principio debe estar claro que los profesionales aspiramos a beneficiar a nuestro consultante, a nuestros pacientes. Yo me remito otra vez al concepto de práctica basada en la evidencia, porque nos orienta a integrar esa evidencia empírica, que no se reduce únicamente, como sabemos, a los tratamientos con apoyo empírico, pero en absoluto a reemplazarla por la persona. Es decir, los ensayos controlados aleatorizados, que duda cabe que son útiles. Claro que sí, pero tenemos que tener la conciencia de que privilegian el modelo médico, de que se alejan de la persona, de que es esta la persona la que debe ser protagonista insustituible del encuentro psicoterapéutico, de que privilegian el diagnóstico clínico, como decía antes, la validez interna, de que examinan fenómenos grupales y no individuales. Insisto, no es que no sea importante, es que es arriesgado privilegiarlo sobre otros métodos. Ahora bien, en psicología, en psicoterapia, tenemos una serie de paradigmas, de paradigmas reconocidos y reconocibles que permiten cada uno de ellos una formulación psicológica del caso. Desde el modelo conductual podemos hacer un análisis funcional. Desde el modelo sistémico, establecimiento de hipótesis relacionales. Me da igual ahora, son paradigmas reconocidos y reconocibles, pero en la medida en que utilicemos intervenciones que nos alejen de las formulaciones del caso, que nos alejen de conocer al usuario, de reconocerlo, de conocer y reconocer, de respetarlo, de insertar lo que le ocurre en su contexto, en su historia de aprendizaje, en su cultura. Desde luego eso puede ser muchas cosas, pero no es psicoterapia. ¿Qué es y qué no es psicoterapia? Evidentemente, decía antes, paradigmas reconocidos, paradigmas reconocibles que permitan una formulación psicológica del caso en la que insertar lo que le ocurre al usuario y poder ofrecer un método, una vía, unos objetivos y unas estrategias, unas técnicas para poder transitar con él el malestar que le motiva su asistencia a consulta y permita solucionar sus problemas. Desde luego ahí no todo vale, vale lo que valen las técnicas, las terapias que se insertan, como decía, en esos paradigmas reconocidos. Claro, al hilo de esto, pues también estoy pensando en los límites de la psicoterapia, ¿no? Porque
las figuras históricas en la historia de la psicología, ¿no? Puedo pensar, por ejemplo, en Freud o en Winnicott, daban mensajes como contradictorios, ¿no? En cuanto a la relación terapéutica. Cuéntanos sobre esto. Efectivamente, Freud y Winnicott, bueno, Freud creo que fue psicoanalista de su propia hija y creo que con cierto supervisado o con cierto analizado daba paseos por el campo. O sea, fijaros, un modelo psicoterapéutico donde se promueve la abstinencia, donde se promueve bueno, donde hay unos límites que parece a priori que están muy definidos, muy claros, y sin embargo se daban o se dieron transgresiones de los límites muy flagrantes. Y claro, es que esta relación, que todo el mundo llama terapéutica, excepto yo no la llamo terapéutica, yo la llamo relación profesional, porque es una relación que ciertamente puede beneficiar al usuario, pero también puede ser de riesgo. Puede ser de riesgo en tanto se trata de un espacio, el terapéutico, donde el consultante se expone muchísimo y lo hace en una relación que por definición es asimétrica y por tanto se fragiliza. Y ahí hay que tener muchísimo cuidado. Te quería preguntar, Joaquín, un poco en relación a lo anterior para terminar eso, para terminar de cerrarlo, porque justo en Madrid, ¿no?, salió un tema y era cuando nosotros en consulta veíamos que nuestros consultantes podían estar a lo mejor favoreciendo algún tipo de pseudoterapia o incluso recibiéndola, ¿no? Y no quedaba claro cuál era nuestra función, ¿no? O de qué manera podíamos psicoeducar o no en cuanto a ese tipo de pseudoterapias. Uh-huh. Bueno, hay una página en internet, quizá muy pobre aún, espero que se vaya enriqueciendo con el tiempo, que se llama Comprueba con N, Sí. no con M. Sí, sí. Y ahí hay un listado, ya digo, es muy pobre, da escasas orientaciones, pero quizá a veces para sostenernos un poco bueno, en nuestro argumento, ¿no?, respecto al paciente, respecto al usuario, para que entienda que ciertamente está haciendo o está acudiendo a terapia sin aval científico, yo creo que podemos recurrir a eso. Hay que informar y luego respetar que hay que informar, decía, y hay que respetar que luego el paciente haga lo que considere oportuno. Claro, aquí, por ejemplo, digo que se rizaba más el rizo cuando eran nuestros pacientes, cuando eran los que a lo mejor practicaban ese tipo de pseudoterapia, ¿no? E incluso estaba dentro de sus objetivos terapéuticos, como en cuanto a su desarrollo profesional, por ejemplo, ¿no? Y ahí donde no quedaban claros esos límites. Claro, ahí podemos negarnos a simultanear tratamiento, eso lo podemos hacer, informar al usuario, que el usuario decida, y nosotros podemos negarnos a simultanear ese tratamiento. Fijaros, la acupuntura está muy extendida. La acupuntura en la página de Comprueba aparece, no sé si como pseudoterapia o como probable o como terapia que no cuenta con apoyo suficiente. Bueno, pues sin embargo hay personas que me consta que aún sabiendo esta circunstancia acude a acupuntura. Entonces, bueno, yo creo que respetar también el principio ético de autonomía de la persona, y una vez informado si se quiere mantener en una terapia sin aval científico y que no tiene sentido, lo único que podemos hacer nosotros, como digo, es respetar y desligarnos un poco, si queremos, de ese paciente, ¿no? De romper, ¿no?, el encuentro, lo diré, la relación, en tanto no participamos, no convenimos con que eso pueda llegar a buen puerto. Claro. De hecho, nos preguntaban por esto en redes, ¿no? Y me parece muy interesante lo que plantea esta persona y decían como que en el ámbito médico, pues es en última instancia el paciente el que decide someterse o no a ese tratamiento, pero en psiquiatría, pues en muchos pacientes constantemente reclaman pues una reducción o eliminación del tratamiento farmacológico y no en todas las ocasiones pues se tiene en cuenta esta demanda. ¿Cómo o por qué? ¿Qué está pasando aquí para que se tenga tan en poco en cuenta la decisión del paciente psiquiátrico? Bueno, yo no sé hasta qué punto eso es así.
Quiero decir, dependerá también del psiquiatra. Yo tengo la experiencia con mis compañeros, compañeras psiquiatras, de intentar reducir medicación. Sí. Incluso en trastornos mentales graves, que a priori son crónicos y cursan con deterioro. Tengo un paciente, por ejemplo, con esquizofrenia que hemos intentado una supresión de la medicación antipsicótica después de muchos años tomándola. Finalmente no ha podido ser, también tengo que decirlo, pero el psiquiatra compañero estaba en esto, ¿no? A ver, yo creo que siempre que haya alternativas terapéuticas, hay que intentarlo, por supuesto que sí, y siempre que si un paciente está estabilizado después de muchísimo tiempo, pensemos por ejemplo en el trastorno bipolar, que es un trastorno que no cursa con deterioro, que si no hay comorbilidad, muchas veces te planteas incluso si has sido certero en tu diagnóstico. Yo creo que podemos intentar, ¿por qué no?, después de cierto tiempo, reducir o incluso eliminar medicación, por supuesto siendo prudente. Ciertamente en psiquiatría y en psicología clínica quizá pecamos en exceso de ser paternalistas. Y en este sentido, no digo que estemos conculcando el principio ético de autonomía, pero yo creo que sí deberíamos reflexionar un poco más en torno a él y darle más protagonismo al usuario en la toma de decisiones. Eso es fundamental. Vale, Joaquín, estoy como ordenando muchas preguntas porque tenemos una barbaridad. Entonces, te las voy a ir soltando y ya las vamos apañando porque, bien, te planteo, te voy a plantear algo que, bueno, que puede darse y se ha dado. Y luego te abriré un melón interesante, pero creo que se lo voy a dejar para el final, porque nos va a entender. ¿Qué ocurre cuando estamos atendiendo a una persona y descubrimos de manera fortuita, vamos a decir, que tiene relación con algún otro paciente, ¿no? Y claro, decir algo ahí puede romper el contrato o sea, la confidencialidad. Bueno, difícil cuestión. Fíjate que la ética fundamentalmente es reflexión. Estas preguntas a veces nos llegan a las comisiones deontológicas y somos la comisión la que tenemos un grupo de WhatsApp, además de reunirnos formalmente cada mes y medio y a veces tenemos que exponer cada uno nuestras impresiones, nuestras opiniones e ir hilando hasta llegar a ciertas conclusiones. Depende del grado de relación que tengan, porque también es verdad que en el ámbito privado muchas veces es el boca a boca, ¿no?, lo que hace a un profesional de la psicología clínica sanitaria tener pacientes, tener clientes, ¿no? Voy a decirlo que es el término que más se utiliza en la privada quizás. Sí. Bueno, depende un poco de la relación y de si esa relación que mantiene de alguna manera pone en conflicto al terapeuta, en un conflicto, bueno, pues porque, pues imagínate, resulta, a mí me pasó en una ocasión, ¿no? Yo estaba atendiendo a una persona y con el tiempo me entero, bueno, pues que otro paciente mío, pues la había violado. O al menos esta chica lo había denunciado a él por una violación. Entonces, no fue algo que supiese la paciente, ninguno de los dos usuarios, ninguno de los dos pacientes, pero ciertamente me puso en la alerta de considerar, por supuesto, que no coincidieran, que no... ¿Vale? Y, por supuesto, también afectó en su día a la objetividad con la que yo, en este caso, pude atender al presunto agresor, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se resuelve? Pues evidentemente, si te afecta a la objetividad, si es que podemos ser objetivos, que yo lo dudo, ¿no? Si te afecta a la objetividad o si afecta de alguna manera a tus valores en el transcurso del tratamiento, pues derivarlo a otro colega de profesión, a otro compañero. Voy a rizar un poco más el rizo y ¿qué ocurriría si manejamos algún tipo de información por parte de un cliente que podría beneficiar a otro, ¿no? De hecho, en un principal objetivo terapéutico. Por ejemplo, ponme algún ejemplo. Voy a intentar, imagínate que, bueno, estamos tratando a una persona que tiene algún tipo de relación intermitente con alto grado de dependencia y nos enteramos mediante otras vías
que esa, la pareja, ¿no? O el casi algo pues mantiene otra relación paralela a todo esto, ¿no? Y que está saltando de un sitio a otro y claro, a lo mejor eso podría ayudar a resolver el caso o a lo mejor no, pero es una información interesante. O sea, a ver si he entendido bien. Tú estás atendiendo a una persona Pongamos ese. que tiene un grado de dependencia hacia otra. Sí. Y esa otra, tú eres conocedor por otra vía de que tiene relaciones paralelas. Sí. ¿Es eso? Sí. O una infidelidad, vale. Claro. Claro, es muy complicado porque entiendo que tú eso lo has sabido, que esa información te ha llegado a ti, no en el transcurso de la relación profesional, sino extraterapéuticamente. Cuando descubres que, esto en concreto a mí no, pero cuando descubres que a través de, es en relación a esto de que haya una red de clientes, sí. ¿no? Cuando descubres a través de una tercera persona que incluso a lo mejor no ponías en contexto que esa otra persona tiene, ¿no? El susodicho tiene otra relación paralela. O sea, esa información llega casi sin que te la esperes. Claro, efectivamente, estas son situaciones que pueden darse y que por eso precisamente debemos evitar tener pacientes, clientes que se conozcan entre sí o que tengan relación de proximidad. Ciertamente a veces, bueno, cuando tú has concluido un proceso de terapia, has sido exitoso, no se prevé que vaya a volver un paciente, pues ¿por qué no vas a ver a su hermano o a su hermana? ¿No? Pero siempre es bueno, porque pueden darse esta situación y luego cómo manejas esa situación. Evidentemente, pretendiendo el beneficio del usuario, no puede saltarte la confidencialidad o no puede revelar información que se ha sucedido en el contexto de otra intervención con otra persona. Pero ciertamente son situaciones que precisamente por esto deben evitarse. Claro, porque al final te va a sesgar. Sí. Te va a sesgar. Sí, todos estamos sesgados, en cierto modo, pero estas situaciones te van a dificultar mucho tu desarrollo profesional, la alianza, el desarrollo de la intervención y te va a provocar sufrimiento. Sí, porque además luego es muy difícil navegar cuando tienes a personas que son conocidas entre ellas o toda esta información a veces es difícil de gestionar, ¿no? Y en terapia estás más atento a no cagarla, a soltar alguna información que pueda beneficiar o perjudicar a una de las partes. Hablando de partes en terapia, ¿no? Cuando tenemos una relación terapéutica, ¿no? Como hemos comentado antes, una relación con un cliente, a veces nuestros propios sesgos pues, pueden derivar a que esta relación acabe siendo una relación dual y me gustaría que pudieras explicitar o definir qué hablamos o qué entendemos por relación dual y ahora entraremos, si te parece, en los tipos que hay. Sí, una relación dual básicamente es una relación que el terapeuta mantiene con un paciente al margen de la estrictamente profesional y que puede darse tanto en el transcurso de la intervención como a partir de la terminación de esta. Vale. Vale, porque esto es bastante más frecuente de lo que pensamos. ¿Podríamos pensar en distintos tipos de relaciones duales? ¿Nos podrías hablar un poco de cada una de ellas? Sí. A ver, una relación dual, quizá el ejemplo más flagrante en cuanto a que unánimemente todos la consideramos como inapropiada serían las relaciones duales de tipo sexual. ¿Vale? En el estudio que yo hice, un 93% de los profesionales de la psicología clínica y de la psiquiatría consideró inapropiado mantener relaciones sexuales con pacientes. Un 93%, quiere decir que un 7% no lo consideró del todo inadecuado. ¿De acuerdo? Es decir, es quizá la relación dual de tipo... la relación dual más valorada como más inadecuada por parte de los profesionales. También estaría la revelación de fantasías sexuales propias, que sería otro tipo de relación dual de tipo sexual. Luego estarían relaciones financieras o de negocios, que alguien que es pintor, pues tú accedas a que te pinte la casa, ¿no? O que alguien te firme un préstamo.
Tú le revelas a un paciente que está pasando por un apuro económico y le solicitas pues un préstamo, ¿no? Como un adelanto de las sesiones terapéuticas y le dices, fírmeme 3.000 euros que yo pues se lo iré, por así decirlo, pagando a modo de sesiones de terapia. Esta circunstancia, por ejemplo, ocurrió en la comisión deontológica. Esto es una denuncia que nos llegó a la comisión, algo parecido, no tal cual, ¿vale? Y luego están las relaciones duales de tipo social. Cuando uno es amigo o pretende ser amigo, además de terapeuta, de un paciente, ¿no? Luego hay otras relaciones duales que son, no tan flagrantes, que serían las que tienen que ver con las autorrevelaciones. Por supuesto, no todas las autorrevelaciones son o constituyen relaciones duales, ni muchísimo menos, la mayoría no. Pero si éstas se derivan de un recurso técnico que se pretende utilizar para satisfacer la necesidad del paciente, estupendo. Podríamos estar hablando, ya digo, de un recurso que puede ser pertinente. Pero si es el terapeuta quien autorrevela por necesidad, por necesidad propia, estaríamos ante una horizontalización de la relación, ante una transgresión de los límites. Y bueno, eso evidentemente sería una relación dual. Siempre decimos, ¿no?, que si no tienes clara la función de tu autorrevelación, mejor no la hagas. Exactamente. ¿Y qué hacemos en estas situaciones en las que menores vienen acompañados de sus tutores o padres, madres, y nos piden esa información extra? O incluso cuando no son menores también ocurre, ¿no? Cuando hay esa intención de ayuda que en realidad puede estar rompiendo la relación terapéutica. Tanto si son menores como si son mayores, la confidencialidad debe ser un valor en terapia absolutamente infranqueable. Otra cosa es, obviamente, que informemos clínicamente a los progenitores, faltaría más, de la evolución o del diagnóstico, por supuesto que sí, pero de aspectos íntimos, eso debe quedar muy claro que es algo que pertenece al encuentro psicoterapéutico. Es decir, a ti un chico de 14 años te puede hablar de muchas cosas o te puede hablar incluso de que está, yo qué sé, de que alguna vez se fuma un pitillo. Bueno, eso mientras que tú entiendas que no es algo que va a repercutir gravemente en su salud, es confidencial. Otra cosa ya es que te diga que está teniendo un consumo diario de yo no sé cuántos porros y cocaína. Evidentemente ahí hay que... es uno de los límites al deber de confidencialidad. Pero la confidencialidad en la infancia es muy similar a la de la etapa adulta. El encuentro psicoterapéutico hay que respetarlo y la confidencialidad es una de las características y uno de los valores más asumidos, más interiorizados por los clínicos y que no podemos saltarnos. También es cierto que estas cuestiones deben quedar claras al inicio de la relación profesional. En el documento de consentimiento informado, que es obligatorio de realizar en psicoterapia, aunque no es obligado a presentarlo por escrito, pero sí uno debe informar y dejar constancia en la historia clínica de que ha informado acerca de estas cuestiones, pues esto es muy importante dejarlo, explicitarlo al principio, porque si no pueden surgir luego problemas. Claro. Y estaba pensando, Joaquín, sobre esto porque en los casos de intervención con múltiples pacientes o psicoterapia de grupo, por ejemplo, el trabajo con familia y de pareja, manejar todas estas variables es muy, muy complicado. Sí, efectivamente. Ahí tenemos el problema de primero definir cuál sería el objeto de la intervención, el problema de que a veces la familia viene, por así decirlo, quejándose de uno de los miembros, pero nosotros tenemos que deslizar el problema hacia lo familiar. Da igual desde la orientación que hablemos, ¿eh? Si hablamos desde la orientación conductual, pues también deslizamos hacia lo familiar, en tanto tenemos que ver cómo se manejan ciertas conductas, ciertas contingencias. Es fundamental y eso, queramos o no, la propia convocatoria de la familia en terapia genera culpa. O cierta culpa a los padres, ¿no? Fundamentalmente, aunque no lo pretendamos, aunque trabajemos esta cuestión, pero la propia convocatoria a veces es culposa.
Evidentemente, también tenemos que tener en cuenta que en esos formatos múltiples de terapia, en terapia familiar sobre todo, va a haber desacuerdo en torno a lo que es más beneficioso, porque hay padres, madres que definen como problemático el comportamiento de un hijo cuando el hijo lo que está haciendo es una adolescencia absolutamente funcional. Y es su padre y es su madre los que no hicieron una adolescencia funcional en su día. Entonces, claro, definir cuál es el problema, deslizar hacia el funcionamiento familiar, eh, intervenir llegando a un acuerdo y que todos los pacientes o todos los participantes estén motivados en la misma medida y vayan hacia el mismo objetivo, esto es muy complicado. Por supuesto, también otro aspecto complicado es el mantenimiento de la confidencialidad. Y en este punto, para evitar problemas, lo que decía antes, es importante clarificar desde el inicio de la relación profesional que el terapeuta va a establecer relaciones con los miembros y que hay una serie de límites a la confidencialidad y que las actuaciones que se van a llevar a cabo pues van a ser partícipes toda la familia, que secretos fuera del contexto familiar, pues si se revelan van a ser trabajados en la sesión de terapia, o si no, que no se revelen. Cuando hacemos esto, cuando tratamos todas estas cuestiones inicialmente, acotamos bien, definimos el encuadre y hacemos el pertinente consentimiento informado, todos estos problemas disminuyen. Pues Joaquín, voy a empezar a abrir el melón que tiene que ver con las derivaciones, porque, bueno, ¿cómo podemos hacer una buena derivación, éticamente hablando, a un profesional, digo, con algún cliente o clienta? Una derivación, Sí, cuando, por ejemplo, claro, es que voy a ir haciéndote algunas preguntas y el melón se va a ir abriendo cada vez más, pero empezamos con esas derivaciones a un profesional pues de referencia, ¿no? En algún caso concreto que por lo que sea tú no trabajas o precisamente por algún tipo de conflicto ético. Bueno, yo creo que aquí importante, mira, todo eso al inicio de la relación, y no solamente al inicio, porque el consentimiento informado no es algo estático que se presente inicialmente y que ya luego no se trabaje, sino que hay que ir actualizándolo conforme avanza la relación terapéutica. Todo eso hay que hablarlo desde el inicio. Yo intervengo desde tal orientación, me dedico a tal cuestión, si vemos que no avanzamos podemos considerar interrumpir la terapia por la no mejoría o la derivación a otro profesional. Eso hay que hablarlo desde el inicio. Si eso se ha trabajado responsablemente y desde el inicio, luego la derivación va a ser más sencilla. Y no tiene por qué, verá, una cosa, los títulos habilitan, pero no necesariamente capacitan, ¿no? Un psicólogo clínico puede estar habilitado para hacer de todo dentro del ámbito de la salud mental, de todo en el ámbito de la psicología, pero eso no quiere decir que esté capacitado para todo. Por ejemplo, yo no trabajo adicciones porque nunca me he dedicado a ese ámbito. ¿Vale? Entonces no pasa nada, se deriva a otro profesional y punto, y no debe suponer un problema. Ahí justo te hago otra pregunta, ¿no? Sobre todo para terapeutas más noveles que empiezan pues recibiendo casi cualquier caso, ¿no? Y al principio pues esa especialidad no está del todo construida, aunque hayan hecho formaciones y prácticas, llega un momento en el que se tienen que exponer solos y solas, ¿no? Y claro, esto es una pregunta que se suelen hacer y que nos suelen hacer, ¿no? ¿Cómo actuar ante ese tipo de situaciones donde no tienen donde no consideran que tienen la suficiente experiencia, aunque sí formación? Claro, fíjate que te ponía el ejemplo ahora mismo de que yo no trabajo en el ámbito de las adicciones, sin embargo yo tengo una titulación de especialización en drogadicción y no tengo ni idea de adicciones. Entonces, ¿qué pasa? Evidentemente hay que empezar. Hay que hacerlo, claro, yo lo hice en el contexto de la formación sanitaria especializada, pero otras personas lo hacen pues de otro modo, tras finalizar su formación habilitante como psicólogo general y sanitario, y ahí yo creo que es muy importante pues que consulten, que se supervisen, no solamente que se supervisen, sino que tengan espacios de intervisión. Ojalá lo ideal sería trabajar en grupos, ¿no? En consultas donde haya otros profesionales, donde compartir casos clínicos, que pregunten, que lean
Y luego también, oye, que tenemos que empezar todos, ¿no? Evidentemente, al inicio todo parece muchísimo más fácil, ¿no? Ujú. Luego ya la realidad añade matices que no están contenidos en los libros y que difícilmente van a estar contenidos alguna vez, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que animar sobre todo a la formación continua, a la reflexión, a la intervisión y a la supervisión. Ujú. Y justo que has dicho esto, ¿no? Sobre la supervisión, pienso, y esto es algo como muy frecuente y naturalmente se intenta hacerlo lo mejor posible. Conozco a muchas personas que trabajan de esta forma y explico, cuando pues creces como profesional y decides empezar a contratar a otros profesionales o a trabajar colaborando y ahí comienzas a derivar esos casos que por volumen de trabajo no puedes aceptar. Claro. Aquí existe una relativa dualidad, o sin relativa, ¿no? Porque estás percibiendo en muchos casos un beneficio económico. Aunque consideres que estás haciendo lo mejor posible dándole supervisión a tus trabajadores y trabajadoras, no deja de estar de por medio ese beneficio económico. Y me gustaría saber tu opinión sobre esto. Bueno, yo creo que ahí estás haciendo muchas cosas. Ahí estás confiando también en personas que están empezando, Ujú, con lo cual eso me parece hermoso, ¿no? Que tengan ese feedback de alguien que tiene ya una trayectoria, que, que presenta Psicoflix, ¿no? Que tiene que tiene un nombre, ¿no? A mí me parece que eso es algo de agradecer, ¿no? Eh, bueno, a mí no me parece mal eso, quiero decir, siempre y cuando la persona sea, eh, no la persona Nobel, cualquier profesional, sea humilde, sea prudente, reflexione y supervise, bienvenido ujú. sea, claro que sí, a mí me parece bien, me parece un gesto amable y un gesto que hay que hacer, que hay que participar de ello, pienso Ujú. yo. Muy bien. Ujú. Claro, estaba pensando ahora que has comentado sobre la trayectoria, ¿no? Y las personas nobles y las personas pues que llevan mucho más tiempo ejerciendo. ¿De qué manera las características del terapeuta pueden facilitar o dificultar la implicación en este tipo de relaciones duales? Sí, sí, efectivamente, porque fijaros que generalmente para otro tipo de infracciones deontológicas no están asociadas a características de personalidad, sino a falta de formación fundamentalmente. Pero en el caso de las relaciones duales sí que tenemos también ciertas creencias o cierta falta de competencia, pero sí que se ha visto que las personas que se implican en relaciones duales, los terapeutas que se implican en relaciones duales, sí que tienen ciertas características de personalidad pues muy concretas. Por ejemplo, aquellas personas que se implican en relaciones duales de tipo sexual suelen ser hombres, Ujú. suelen ser personas con larga trayectoria profesional, con alta reputación, que pasan o que están pasando por un momento de debilidad o de dificultad en sus vidas y está asociado a rasgos, a características narcisistas de personalidad. Ujú. Por su parte, las personas que tienen otro tipo de relaciones duales no sexuales, por ejemplo, las personas que prestan, bueno, que prestan, no, que entregan, que dan, que regalan dinero a pacientes ante una situación pues que de apuro económico por la que puedan estar pasando, pues se ha visto pues que suelen ser personas con una orientación hacia el cuidado de los demás extrema. Ujú. Mm. Esas son las dos características así que se han asociado a la transgresión de los límites profesionales, aparte de ciertas creencias o cierta incompetencia también. Ujú. Sí. Joaquín, estoy seguro de que mucha gente querría estar aquí con nosotros haciéndote preguntas porque de verdad que existen muchas dudas sobre todo esto, ¿no? Y me gustaría preguntarte un poco a dónde acudir, ¿no? Cuando vemos prácticas iatrogénicas y hay gente que se ve expuesta a situaciones muy desagradables. Bueno, prácticas iatrogénicas, desgraciadamente, hay muchas, Ujú, ¿no? O sea, la indicación de no tratamiento es algo que tenemos que tener también muy presente. Yo recibo, como recibiremos todos, a personas en consulta que no tienen indicación de tratamiento. No por desmerecer el sufrimiento de nadie. Todos hemos sufrido en la vida muchísimo con relación a muchas situaciones, a enfermedades familiares, a pérdidas, algunas
que procedían y otras que, por así decirlo, no procedían, ¿no? Porque no respetaban el orden natural de las cosas, ¿no? Me refiero a cuando se muere alguien joven. Entonces, claro que lo pasamos mal, ¿no? Y claro que la salud mental puede estar para hacer un acompañamiento, para trabajar un duelo, pero, bueno, el otro día recibí un caso de un chico que no conseguí sacarle a la madre otra demanda que no fuera que el chico que se quejaba de que el chico no salía a tirar la basura. Y no salía de ahí. Y yo le decía, bueno, yo encantado de ayudarle, señora, pero explíqueme cuál es el objetivo terapéutico. Aparte de que su hijo no quiera tirar la basura. Yo pensaba, las dos tareas de casa que menos me gustan son planchar y tirar la basura, lo confieso. Entonces, claro, ahí no hay un punto de consenso. Y ahí y además esta persona, lo comento porque venía de otro contexto, de otro profesional en el que se había tirado 8 meses trabajando con este chico. Y yo le preguntaba, ¿pero trabajando qué? Bueno, pues estas cosas, que no quiero tirar la basura, que estoy mucho tiempo en mi habitación, bueno, cuestiones que son adolescentes, que a mí el chico lo que me impresionó es que estaba haciendo una adolescencia funcional. Entonces la iatrogenia en terapia también existe y tenemos que tener muy presente este concepto de indicación de no tratamiento. Eso es fundamental. Hacemos mucho daño haciendo lo contrario. Claro. Y en los casos en los que nosotros tengamos dudas, ¿a qué mecanismos o dónde podemos acudir? Porque a veces el código deontológico pues no nos salva, ¿no? Y más a medida que avanzamos como sociedad, los códigos van detrás de nosotros. ¿Dónde podemos acudir para hacer consultas o, bueno, aclararnos un poco con las situaciones? Lo primero, la reflexión en torno a uno mismo, la supervisión, entender el contexto en el que estamos, que no estamos exentos de introducir en terapia, porque a veces la terapia parece un espacio sagrado donde no tiene influencia el macrosistema. Estamos en una sociedad inmediatista, en una sociedad de consumo, estamos en una sociedad que privilegia el individualismo feroz. Hay profesionales que dicen esta tontería de, lo digo así tal cual porque lo siento, esta tontería de tienes que aprender a estar solo, que eso hace un daño tremendo, como, no sé, no habrán estudiado la misma psicología que yo, no habrán estudiado Maslow, no habrán estudiado la importancia del apoyo social, no lo entiendo, esta parte nunca la entenderé. Esa parte hay que reflexionarla siempre. Luego, además de reflexionar en torno a la relación, en torno a las directrices deontológicas, en torno al otro polo de la relación que es el usuario, uno puede hacer consultas en las comisiones deontológicas a través de la web y, por supuesto, leer y estar actualizado respecto de estas cuestiones. Pues pondremos un enlace también en la web para que la gente tenga toda esa información a mano. Y Joaquín, pues tú tienes un libro que es muy interesante donde sueles abordar distintas problemáticas en torno a lo que es la relación terapéutica y la ética en psicoterapia. ¿Dónde pueden encontrar este manual? Pues en teoría deben poder encontrarlo en todas las librerías. Otra cosa es que no esté, que tengan que encargarlo, pero en teoría pueden encontrarlo pues, en cualquier librería o a través de internet. Se llama Ética Profesional en Salud Mental, es del año 2018. Lo escribimos Carmen del Río y yo. Tiene muy buena acogida, la verdad que estamos muy contentos. Y concretamente respecto de las cuestiones que hemos abordado hoy, pues se dedican 2 capítulos, que son el 7 y el 9. Sí, además está muy guay porque viene con un montón de ejemplos clínicos y casos que ayudan a esclarecer mucho pues toda la información que hemos estado hablando hoy. Y Joaquín, si alguien se ha quedado con alguna duda y te quiere consultar algo y bueno, te quiere contactar para cualquier cosa, ¿dónde te pueden encontrar? Pues ahora mismo en Twitter. En otro momento he tenido otras redes sociales profesionales como LinkedIn, pero en este momento en Twitter me pueden encontrar, me pueden seguir y me pueden preguntar lo que consideren, que si está en mi mano, por supuesto, le responderé como ya lo hago con muchas personas que me preguntan. Pues dejaremos un enlace a tu Twitter, a tu libro y a toda la información que has ido comentando a lo largo del episodio. Y Joaquín, darte las gracias por este ratito. Muchas gracias, Joaquín. Bueno, muchísimas gracias a vosotros, se me ha pasado volando
y encantadísimo de volver a participar. Muchas gracias, un placer oírte siempre y muchas gracias también a todas las personas que nos estáis escuchando. Si os ha gustado, suscribiros porque la semana que viene estará por aquí con nosotros María Marín Vila, que disfrutaremos también pues de un episodio muy chulo, y recordaros también que tenéis ya disponible el formulario para apuntaros al webinar con Eparquio Delgado. Nada, yo no me enrollo mucho más. Nosotros nos vemos la próxima semana, el próximo jueves a las 8 de la tarde con un nuevo episodio aquí en psychoflix.com, en Spotify, en iTunes, en iVoox y en YouTube. Hasta luego. Hasta luego.